Ya estamos. Bueno, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Como les dije la otra vez, los que puedan, traten de activar sus cámaras para vernos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, bueno, como esta es una clase práctica, yo les he mandado para que una serie de fallos, en realidad cuatro, les di cinco, pero vamos a dar cuatro nomás, para que los leyeran y ahora los vamos charlando. A ver qué le parecieron, si están de acuerdo con lo que dicen, que no, y si hay alguna cuestión ahí de materia específica del tema ambiental, este, lo vamos hablando, lo hablamos. Eh, Pudieron leer, incluso los fallos que yo pasé, en algunas partes estaban marcados, así que, y hay uno que es largo, que en realidad la parte más importante es casi el final. Los pudieron ver, pegarle una ojeada a los fallos. Bueno, eh, sigue entrando gente. Sí, ahí los hay. Eh, sí, 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 sí. Vamos a preguntar más que vayan ingresando. Bueno, vamos a esperar, siguen ingresando. Eh, no sé, ¿por cuál quieren que empecemos de lo que hayan leído? ¿Cuál les gustaría que empecemos a discutir? Candela, porque así es señal que sí lo habías leído. ¿Cuál querés? ¿Por cuál querés que empecemos? Ahí justo lo estaba buscando. Puede ser el de Sanin SRL y otros. Infracción a la ley ¿No? 24.051. Sí, Sani, justo que tengo acá. El de Juzgado de Belville. Sí, Bien, sí, justo que de tenías Belville. abierto. Bueno, contame, lo leíste y Bueno, me pareció interesante. Este me parece que era el que, a ver, justo acá tengo algunas anotaciones. hagamos una cosa. Leo Sí. el resumen de qué trata el caso, que es el primer párrafo, para que todos los que no lo, Ujú. para los que se vayan incorporando, les digo que lo que vamos a hacer ahora es, de los pasos que yo le mandé, que espero que los hayan leído, pegado una ojeada, los vamos a ir charlando y intercambiando opinión sobre los mismos. En este caso, vamos a empezar con el documento uno, entre paréntesis, que es el caso Sani, SRL y otros. Leo de Juzgado Federal de Belleville. Leo el primer párrafo, que es digamos, el resumen de la causa, y ahí empezamos a charlar. Dice que esto fue, esta fue la resolución por la cual se los procesó. Eh, mm, me acuerdo que hay muchos de ustedes que no son abogados, entonces les cuento. Cuando se inicia una investigación, en algún momento el fiscal entiende que están dadas las condiciones, se llama indagatoria, y luego de reunidas las pruebas, si el fiscal entiende o el juez entiende que hay elementos suficientes ya como para avanzar en la causa o en contra de los imputados, los denunciados, se los procesa y ya confirmado el procesamiento, ya la causa queda lista para
elevarla a juicio. Eso es básicamente de qué se trata el procesamiento. Bueno, y acá esto dice que se ordena el procesamiento sin prisión preventiva de los empresarios imputados en orden al delito de adulteración y contaminación de las aguas de las cuencas del arroyo Las Mojarras y de Río Carcaraña, por la comisión de un presunto delito ambiental ocasionado infracción a la ley 24051 al verter desde el establecimiento de su propiedad efluentes líquidos con niveles y o valores superiores a los permitidos legalmente, de sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el medio ambiente, generados justamente a partir del tratamiento de los cueros de origen animal que allí se procesan, toda vez que dado el hecho pesquisado, se concluye que los encartados saben de la existencia y el tratamiento defectuoso de la planta industrial que la planta industrial produce, pues, tal como dejó constancia el personal de Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, los nombrados cuentan con el conocimiento, administración de empresa y el encargado de la calidad de la producción de cueros y asesoramiento especial necesario para poder comprender que lo que se encuentran vertiendo en el desagüe cuneta que termina en el río mencionado es líquido contaminante. Máxime cuando, a pesar de llevarse a cabo un procedimiento de allanamiento donde se obtuvo muestras que demostraron que se vulneraba el ambiente, prueba de la cual tuvieron acceso. Siguieron con la actividad normalmente sin siquiera buscar una interconsulta con otros profesionales o amoldarse a la normativa vigente a su respecto. Che, no hay ni un punto que se ha ido, ¿eh? Listo. Bueno, eso es el resumen de la causa. Candela, dime. Bueno, a mí me pareció interesante, a comparación de las otras sentencias que usted compartió, que estas sí encontraron culpables estas dos personas por verter residuos de curtiembre y demás, que superaron las muestras de, acá dice, los datos de DQO y DBO, y también de sulfatos, o sea, superaron lo admitido por la ley de residuos peligrosos. Eso me parece interesante. A diferencia de las otras sentencias, digamos. Dice que, bueno, que sí, que las muestras vertidas en su laboratorio presentaron sustancias que estaban por fuera de la normativa, arrojando una conclusión similar a la prevención. Bueno, también hay un cuestionamiento por parte de la defensa, creo, si mal no recuerdo, de la toma de muestras, que después, bueno, el tribunal desechó y, los fundamentos ya dice que después le achacan a los prevenidos Sanín en la empresa de su No, propiedad, como lo tiene no me preguntes, por favor. como lo tienen considerado este tribunal en otras resoluciones, el menester comprender las particulares prerrogativas que emergen en general. Eh, bueno, acá hace referencia claramente, está marcado, que existe un interés colectivo por el incremento del bienestar del ambiente y de sus componentes, que han tomado significación con las leyes que se han dictado y la nueva constitución, todos los fundamentos que da el juez, ¿no? Para mantener y el tema del delito, el fundamento. Después, en una parte también dice que de tal suerte esto permite establecer que la base ley general del ambiente concuerda con la ley provincial de Córdoba, la 10.208, que adhiere a la misma. Digamos, eso, como lo estoy viendo. ¿Alguien, alguien que haya leído y que quiera hacer un comentario sobre los fundamentos en base a las cuestiones penales que hemos visto? Prendan las cámaras, por favor. No hay nadie conectado. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo de este fallo?
que le haya llamado la atención. ¿Lo leyeron? Mm, al final, en las últimas páginas, el tribunal que confirma el procesamiento habla de una alta concentración de oxígeno biológico y demanda de oxígeno químico, lo cual hace determinar, en conjunto con los demás parámetros de componente analizados, que la empresa Sanin y los imputados se encuentran volcando efluentes no tratados adecuadamente al desagüe cuneta, lo que conlleva contaminación del arroyo Las Mojarras y por consiguiente el río Carcaraña, afectando de este modo el ambiente acuífero de la cuenca interjurisdiccional y ocasionando tales conductas, la vulneración del bien jurídico protegido. Eh, Hay un fallo que habla de la competencia, que no me acuerdo. Sí, el documento número 3. ¿Qué se dice ahí sobre la competencia? Cuando se plantea, en el caso 3, ya volvemos al anterior, pero justo ahí también en este que estábamos viendo habla de la competencia. ¿Qué se ha determinado en cuanto, en el fallo, el documento número 3? Se trata de un caso en donde se plantea una cuestión de competencia, es decir, ante una investigación, el juzgado de garantía número 3 de Quilmes declina la competencia y dice que eso es competencia federal. Llega a la Corte y ¿qué hablan ahí en ese fallo con respecto a la competencia? ¿Cuándo es competencia federal una investigación en materia de contaminación o de residuos peligrosos y cuándo es provincial? Que lo hablamos cuando dimos la charla. Si es la ley de presupuestos mínimos, la competencia es federal. Pero ¿cuándo es Depende competencia federal? Cecilia, ¿cuándo es la competencia federal? si estás eh, fallando, digamos, en que si es una ley nacional de presupuestos mínimos, para mí sería competencia federal y provincial también, las dos. Bueno, puede ser. Porque es ley de Eh, presupuestos mínimos, ¿eh? Si no es ley de presupuestos mínimos, ya no, ahí no, pues es no, competencia provincial. estamos hablando de, recordemos, estamos hablando, esto es penal, penal ambiental, ¿no? Y estamos dentro de la ley 20, uy, se me fue el nombre, eh, uh, La de residuo 24051. peligroso, ¿no? Exactamente. Cuando hay la contaminación trasciende la provincia, cuando es interjurisdiccional, o sea, cuando el desecho o la contaminación propia trasciende varias provincias. Ahí es competencia. Esto de la competencia provincial o federal, apenas apareció la ley, se empezó a discutir, ¿no? Algunos para sacarse de encima la causa, una causa menos, y otros, bueno, porque realmente no estaba en principio claro, por eso hubo que llegar a la Corte para que la Corte Suprema de la Nación termine definiendo o resolviendo esta cuestión de cuándo es competente, cuándo un tema de residuos peligrosos debe investigar la justicia provincial o cuándo la justicia federal. Eh, yo, yo creo que lo he explicado, que hay cosas, hay delitos que los investiga la justicia federal y hay delitos que los investiga la justicia provincial. Yo creo que eso lo expliqué, pero si no, lo repasamos rápidamente. Ustedes saben que hay
tribunales provinciales, que cada provincia maneja su justicia con sus códigos de procedimiento, y después hay una justicia federal que también tiene su propio código de procedimiento eh, y que investiga otro tipo de delitos. Todos los delitos relacionados que se les llaman ordinarios, no es porque sean feos ni de baja calidad, sino que, no sé, tradicionalmente se les llama así, todo lo que es delitos ordinarios, están en la justicia ordinaria, como robo, hurto, violación, estafa, justicia provincial. Los delitos que investiga la justicia federal son aquellos que la misma ley le da la competencia federal, pero que se entiende que hay un mayor interés del ámbito del gobierno federal en su investigación. Y así tenemos contrabando, evasión tributaria, contaminación ambiental, en algunos casos vamos a ver de vuelta cuáles son, y bueno, por ejemplo, falsificación de billetes, de moneda, falsificación de documentos públicos, narcotráfico, son todos delitos que investiga la justicia federal. Pero puede haber delitos que pueden ser investigados por la justicia federal o la justicia provincial. A ver, hay delitos que son exclusivamente de la justicia federal, contrabando. Contrabando es exclusivamente de la justicia federal. Pero, por ejemplo, eh, bueno, ahora lavado de dinero, el delito de lavado de dinero ahora es exclusivamente de la justicia federal. Pero, por ejemplo, la evasión tributaria puede ser también, puede ser que tenga que investigar la justicia provincial. Por ejemplo, a partir del año 2011 se incorporó dentro de la ley penal tributaria la evasión, que antes no estaba, la evasión de impuestos provinciales. Por ejemplo, el impuesto al sello. El impuesto al sello que lo recauda la provincia, si hay una evasión de ese impuesto, lo deben investigar las justicias provinciales. Todos los demás impuestos o todos aquellos impuestos que los recauda la nación, IVA, ganancia y cuantos miles de impuestos que tenemos en nuestro país, los recauda la nación, es de justicia federal. Por ejemplo, un robo, en principio lo investiga la justicia provincial, pero si el objeto sustraído es de propiedad del Estado federal, del Estado nacional, ahí lo investiga la justicia federal. Por ejemplo, cuando yo era secretario en la Fiscalía Federal, eh, que incluso esto también ha ido cambiando, porque, bueno, les doy cuento el caso y después, en el caso, por ejemplo, nos pasó que de la Universidad Nacional acá de San Luis, se habían robado unas cortinas que eran bastante caras. Bueno, como esas cortinas eran de propiedad de la Universidad Nacional, ergo, el Estado Nacional, vinculado con el Estado Nacional, investigaba la justicia federal, aunque el robo generalmente lo investiga la provincia, pero el bien afectado era del Estado Nacional. Eh, pero, por ejemplo, hubo algo que se discutió y bueno, ahora ya, por ejemplo, si a un empleado de la Universidad Nacional le robaban la billetera, se decía en un momento que era competencia federal porque el hecho se había producido dentro del ámbito de la jurisdicción del Estado Nacional, Universidad Nacional. O si se robaba, por ejemplo, la billetera a un empleado de una repartición pública nacional. Entonces, era justicia federal. Pero después se cambió, y hasta donde yo sé, sigue ese criterio, porque las cosas cambian. Por ahí la Corte dice, ahora esto es así, no, y después cambia. Pero hasta donde yo sé, si la billetera que se roba si viene de un empleado, pero no deja de ser de un particular, aun cuando se haya cometido el delito en el ámbito dentro de la jurisdicción del Estado Nacional, es competencia provincial, porque el bien sustraído es de un privado, no es dinero del Estado Nacional. Si fuera dinero del Estado Nacional, alguien que le robe dinero que estaba destinado, bueno, ahora ya no se usa más, pero supongamos hace muchos años que tuvieran, los sueldos se pagaban en efectivo,
Entonces, bueno, y el dinero era para pagar sueldo y era dinero de esta nación, si se robaba, justicia federal. Si es dinero en particular, justicia provincial. En el caso de la contaminación ambiental surgió este problema. ¿Es competencia provincial? ¿Es competencia federal? No está claro. Entonces la Corte, al intervenir y al llegar causas que se llaman contiendas de competencia, es decir, cuando un juzgado dice, no, esto es tuyo, no, esto es tuyo, entonces esto es federal, no, esto es provincial, va a la Corte Suprema para que ésta resuelva la contienda de competencia y termine diciendo quién es el competente y quién debe investigar. En el caso este que vimos, que está acá, que yo se los mandé, eh, se deja bien en claro lo que dijo recién, ¿dónde está? O no sé si se fue. Acá. Eh, el tema de cuando los residuos quedan en el ámbito de una jurisdicción provincial, es competencia de la justicia provincial investigar ese delito. Cuando esos residuos peligrosos contaminan y esa contaminación influye o termina contaminando, habiendo una contaminación interjurisdiccional, digamos, o sea, dos o más provincias, ahí ya interviene la justicia federal. Podría ser, por ejemplo, líquidos contaminantes en un río que pasa por dos provincias. Entonces, ahí es competencia. eh, Espérenme un minutito, por favor. Un segundito. Bueno, pasa que supuestamente estaba solo en mi casa, disculpe, una cuestión hogareña. Supuestamente estaba solo en mi casa y pasó por una ventana alguien y digo, ¿quién pasó? Que yo estaba solo. No, pero era mi mujer. Listo, perdón. Bueno, eh, Profe, sí, dime. yo, Mónica, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Le aclaro, soy artista plástica, no tengo nada que ver con el derecho. Y justo Genial. yo leí ¿no? Lo que nos mandó sobre los residuos. Y mi pregunta era, ¿por qué discuten la competencia, si es federal o es provincial, cuando yo provincia tengo una situación de peligro porque tengo estos residuos acá? De peligro para los habitantes, no me hago cargo de eso y yo me pongo a investigar y no estar tratando de sacarme el problema de encima. Esa fue la sensación que me dio cuando leí esto, ¿no? Entonces yo digo, da la impresión de que no quisieran trabajar mucho perdón, ¿no? Pero esa es mi inquietud, ¿no? ¿Por qué esta disputa? A ver a quién le corresponde, ¿no? Está bien, si esos residuos afectan a otras provincias, entiendo perfectamente. Pero si no, ¿por qué no me pongo manos a la obra a ver qué pasa? Perdone, ¿no? Mi ignorancia. No, 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 no hay nada que perdonar. Si no sos abogada, no tenés por qué saberlo, así que no hay nada que perdonar. Y obviamente está perfecto que preguntes. Eh, lo que pasa es que por ley se establece que corresponde a la justicia federal. Incluso en este caso, si vos ves, termina la Corte diciendo, eh, en principio sería que deja bien claro, cuando es interjurisdiccional corresponde a la justicia federal, cuando queda circunscrito en el ámbito provincial, es justicia provincial. Y no obstante, le devuelve la competencia al juzgado provincial, al primero que intervino,
porque dice, todavía no se ha tomado o no se han llevado adelante todas las pruebas para determinar si hay o no una interjurisdiccionalidad en la contaminación. Entonces, la Corte le dice, a ver, está todo bien, investiga un poquito más, si hay paso a otra provincia, y ahí recién fíjate que tenga que investigar la justicia federal. Pero mientras tanto seguimos investigando, o sea, seguimos trabajando, que es lo que vos planteás, Mónica. Seguí trabajando. ¿Está? Lo que pasa es que, bueno, en sus momentos por ahí se entiende que hay delitos que le corresponden por su envergadura, por su importancia. Por ejemplo, si se evaden impuestos nacionales, el principal interesado en que se investigue ese delito es la justicia nacional, federal, y el Estado Nacional es el principal interesado. Y entonces se le da la competencia a la justicia federal. Eh, Nosotros tenemos este problema, este dilema de que hay justicias provinciales y justicias federales que son distintas. Por ejemplo, si vos te vas a otros países como Bolivia o Perú, eh, no hay una justicia federal y una justicia provincial. Es una sola justicia para todo el país. Entonces, eh, tienen un solo código penal y un solo código de procedimiento. Eh, que, digo, por las dudas, si no se recuerdan, los códigos de procedimientos es el código que nosotros tenemos un código penal y un código de procedimiento que es el que regula cómo se transita el proceso penal desde la denuncia hasta la condena. Eh, por ejemplo, en Bolivia tiene un solo código penal y un solo código procesal. Y cuando yo doy charlas allá o para Perú también, y les digo, nosotros en Argentina tenemos 25 códigos procesales o 24, eh, me miran con una cara como diciendo, y, la- y yo me imagino que todos internamente deben pensar automáticamente que se tienen que aprender a todos. Por lo tanto, es un elástico. Pero pasa esto, ¿por qué? Porque los estados provinciales, al momento de la conformación del país, decidieron reservarse la facultad de dictar sus propios códigos de procedimiento y los códigos de fondo, que son los penal, civil, comercial, estas leyes, las dicta el Congreso y las provincias solo el tema procesal. Entonces, bueno, ahí cambia un poco el gesto, ¿no? Porque se imagina, pensar que hay que saberse todos esos códigos es imposible. Eh, pero bueno, nuestra estructura judicial está estructurado así y se generan estos conflictos de intereses o de competencias. Por eso entonces, porque además cuando se da una causa, un delito, y en esto que pueda estar en duda la competencia, quién investiga y quién no, eh, los abogados defensores lo primero que tratamos de determinar es, no, esto tiene que investigar tal con la justicia federal o esto la provincia, y eso también dependerá de cómo actuar, de qué código ponerse a ver, de cómo va a ser el procedimiento, y hasta en algunos casos no, a mí me convendría que esto se investigue en la justicia provincial o esto ahí da un poco de estrategia defensiva, ¿no? Esto por ahí capaz que me convenga, o que esta denuncia que yo estoy haciendo se debe en el ámbito federal porque son más duros que en la provincia. Bueno, entonces es otra cuestión. Cuando no está claro por ahí, pero bueno, y ahí vos podés plantear la competencia. No, esto en realidad pero siempre en nuestro país, dado estas diferencias, eh, el tema básico es todo lo que haya un interés del Estado Nacional, s- mm, por un lado en los delitos que ya está establecido por ley, y en aquellos que no está bien claro, pero que hay una afectación a un bien del Estado Nacional, debe investigar la justicia federal, si no, la justicia provincial. Perdón, ¿puedo Eso es aportar algo? obvio. Estamos charlando, ¿eh? Bueno, sí. Volvamos, no sé si se acuerdan, pero cuando di la otra clase yo les dije, esto es una charla entre todos, así que vamos, no quiero hablar yo solo.
Así que dale, Juan Pedro, por favor. Sí, bueno, hablando de esto, del tipo de la competencia y también opinando lo que dijo, no me acuerdo el nombre de quien opinó Bueno, recién, bueno, del tema de las competencias, es que a mí me pasó, yo trabajé en el Ministerio Público de Acusación en Delitos Ambientales justamente, oh, qué bueno. y en Santa Fe. Y hubo un caso que por ahí uno piensa esto de que no sé, el Estado por ahí no se quiere hacer cargo, pero es más por el lado del defensor de la empresa que, che, mira, esto no les corresponde a ustedes y no pueden actuar. Entonces eso te retrasa un montón porque después tenés que contestar a eso y todo se estira un montón. Y también pasaba en, no sé, acá tenemos el río Paraná y está Claro. Victoria. Y bueno, por ahí, yo por ejemplo, nosotros no teníamos ni idea de quiénes estaban a cargo de los delitos ambientales de Victoria. Y al no tener esa comunicación tampoco entre provincias, es muy engorroso y es, perdón la palabra, un quilombo para el Estado mismo poder investigar también con todas las trabas que te pone la defensa, porque no es que vos solamente podés ir por ahí e investigar como vos querés, sino que la defensa te pone trabas y trabas para que vos no puedas avanzar. Los defensores somos muy malos. Sí, sí. Claro, yo no tengo problema tanto de criticar o de lo que es los defensores o de la justicia, porque yo fui 10 años secretario en la Fiscalía Federal, o sea que también por ahí sé cómo, lo que pasa adentro. Entonces, y por ejemplo, y Juan, no me lo vas a desmentir, por ahí, bueno, vos estabas en un juzgado ambiental, pero en una fiscalía, pero provincial o federal, provincial. Provincial, sí. Provincial. Decime si por ahí, ah, que se vaya al federal, si ellos tienen re pocas causas, que trabajen ellos, o no. Porque Mirá, generalmente los juzgados de la provincia tienen muchas más causas que la federal. Eh, lo que pasa es que yo trabajaba en el laboratorio, no estaba con los jueces ahí. Ah, Entonces a mí bueno, claro. directamente ya me llegaban las que ya Ah, tomábamos. O sea, podía pasar de que, o sea, si pasaba eso no me enteraba. A mí ya directamente me caían las causas con las que íbamos a trabajar. son las cosas internas que pueden, que pasan, que bueno, no son jurídicas, obvio. Pero bueno, está muy bien. Sí, sí, es así también, como dice Juan. Porque además, por ahí si fuese, por ejemplo, todo justicia provincial y hubiera dos jurisdicciones distintas, dos provincias distintas, serían causas interminables porque no habría, no es que no habría. A lo mejor hoy con la tecnología se pueden agilizar acortar mucho los plazos, pero cuando todo esto empezó, lo moderno era el fax. ¿No? Entonces, uy, la comunicación por fax. Entonces, cómo acortaban los tiempos de estar mandando los oficios vía correo para que informen. Entonces, imagínense un delito que empieza investigando Corrientes y después, no sé, la provincia de al lado dice, no, no, queremos investigar nosotros por alguna cuestión X. No, no, que investiguen, mejor que investiguen ellos. Se empiezan a generar conflictos de competencia entre las provincias si no existiera justicia federal, ¿no? Y después, bueno, una asume la investigación. Y para obtener información de la otra provincia, todo lo que demoraría. Entonces, directamente, cuando es interjurisdiccional, agarra la federal y como que centraliza, digamos, se para arriba de las dos provincias para una mejor investigación. Eso puede ser, porque además puede haber intereses en una provincia de que esto no se investigue y en la otra sí. Entonces, la justicia federal, tú, como que de arriba, lo controlaría mejor. Mari, Sí, está con la mano profe, levantada. Sí. consulta. En el caso de que el daño se dé solamente a nivel municipal, ¿cómo sería? También ahí pasaría a Provincial, jurisdicción provincial. jurisdicción de la provincia. Y por ejemplo,
para poner un caso así particular, a ver si lo termino de entender. Por ejemplo, el caso de la contaminación del río Suquía, Ujú. que pasa por distintas ciudades, bueno, termina en la Laguna Mar Chiquita, pertenece a la cuenca de la Laguna Mar Chiquita, que atañe a la cuenca, que es una cuenca provincial, pero el acuífero por el que se conecta esa cuenca trasciende varias provincias. En ese caso, ¿cómo sería? Y bueno, ahí, si vos demostras que la contaminación, el río, ¿cuál dijiste? El río primero, Sí, Suquía, sí. el río primero. Eh, todo eso termina, esa contaminación termina afectando a otras provincias de justicia federal. Eso hay que demostrar. Bien. Eh, ¿Alguien más? Mónica, ¿quedó claro? ¿Quedó alguna duda? ¿Dónde Sí, está? sí, gracias, quedó Ah, claro. Nada más que aparecí. Quedó sí, claro, sí. me quedé con una intriga, porque es del 22, me Sí, parece, ¿no? Esto, ¿y se resolvió algo? O sea, la provincia no sé resolvió. qué. No busqué a ver si tiene un fallo definitivo. En este caso de la competencia, ¿no? Acá, esto sí ya está terminado y este fallo es la competencia, la Corte Sí, dijo, sí. es la competencia tal y se acabó. No, el que no sé si está terminado es el otro que estábamos viendo, porque solo tengo el procesamiento de los imputados, el de Sanin, SRL, ese no sé cómo, si alguna vez se terminó condenando. Pero bueno, en este que es cuestión de competencia, eh, se terminó ahí. La Corte dice no. Investiguen ustedes, siguen investigando ustedes y listo. Claro, Evento acá lo que nos interesa es la competencia, no sí, como nada más. pasó después si la provincia investigó y no. No, no. Bien. Solamente que Ve- este fallo es para que veamos cómo la Corte definió y Ujú. determinó cuándo es competente uno u otro. Eso, al solo efecto. Perfecto. Muchas gracias, profe. Eh, no, por favor. Y después, bueno, estábamos con la causa esta de Sanin SRL. No sé si a los que entraron después, si lo han podido leer, si quieren hacer un comentario. Esta es una curtiembre que vertía líquidos y bueno, terminaron condenados por tirar al río líquidos contaminantes. No sé si alguien quiere comentar algo que lo haya leído. Lo dan por probado, para procesarlo, lo dan por probado de que la planta dejó la Policía Ambiental de Córdoba dejó constancia de la calidad y de los líquidos y que sí se había contaminado, se tomaron muestras, hubo un planteo ahí de que las muestras estaban mal tomadas, pero el tribunal no hizo lugar y confirmaron el procesamiento. Eh, los procesan como coautores dolosos, penalmente responsables de adulterar y contaminar de un modo peligroso las aguas y el ambiente en general, comportamiento previsto y castigado por el artículo 55 de la ley 24051. Después hay otro fallo, eh, Criselli, de un tribunal de La Plata, que es el documento número 6. Leo el resumen y lo charlamos. Dice que resulta, bueno, fueron, este fallo que es, que los condenaron, los imputados apelaron, mejor dicho, interpusieron un recurso de casación para que un tribunal superior al tribunal oral que los condenó revea la condena, entendiendo que los defensores entendieron que en realidad no estaba debidamente probado el delito ni la intención de, de los condenados de contaminar.
Entonces, el resumen dice que resulta, esto lo dice el tribunal, resulta improcedente el recurso de casación deducido por los defensores de los imputados contra la sentencia de los condenados en orden al delito de contaminación mediante utilización de residuos peligrosos a la pena de 3 años y 9 meses de prisión y una multa de 150.000 y a 3 años y 6 meses de prisión y multa de 100.000, pues son dos los condenados respectivamente, toda vez que no se advierte en la resolución cuestionada falta de fundamentación legal, por lo que no se haya desprovisto de apoyo legal ni es el resultado de la mera voluntad del juez, pues el Tribunal de Mérito formó convicción a partir de las probanzas adunadas, ¿me equivocaron? Que los encartados emprendieron y realizaron clandestinamente en el fondo de un taller mecánico automotriz ubicado en el lugar pesquisado, la función y reciclado de plomo y su almacenamiento sin adoptar ninguna medida de seguridad para el cometido y mediante la utilización de los residuos de dicha actividad, contemplados en la Ley 24051, residuos peligrosos contaminaron el medio ambiente, esto es suelo y aire, y de un modo peligroso para la salud de las personas que habitan alrededor, motivo por el cual al menos 2 niños sufrieron intoxicación por plomo que puso en peligro la vida, como así también la de sus progenitores, causándoles así daños en la salud al exceder, perdón, los límites máximos de tolerancia. Como ven, esto es dos personas que fueron condenadas porque tenían un taller, manejaban plomo, desecho de plomo, no lo tenían guardado como corresponde y terminaron enfermándose 2 menores de edad y los padres también. Por lo tanto, y esto ya, si bien vemos acá fue un tribunal provincial de Lomas de Zamora, eh, porque era en el patio de una casa, en el fondo de un taller, y no había trascendencia hacia otras provincias. Entonces, investigó la justicia de la provincia de Buenos Aires y fue la que se condenó, y acá en ningún momento se cuestionó la competencia, porque no había duda de que no afectaba a otra provincia. Así que acá no hubo tema de competencia. ¿Alguien leyó? ¿Quiere comentar algo? Te Tengo una escucho. pregunta. Sí. Eh, digamos, vos como abogado defensor, ¿no podrías pelear bastante con el tema de que justificame cómo los niños se enfermaron de plomo por nada, por lo que tenían los muchachos de esto, a que se hayan enfermado por otro lado? Como que es muy difícil justificar la contaminación de que venga por ese lado. Como defensor, te puedo asegurar que cualquier defensor que haga una causa de esta, lo primero que va a hacer eso, lo que acabas de decir vos. O sea, tratar de, de decir de que la contaminación o el plomo de los menores en sangre, en su cuerpo, no es debido a eso, sino tratar de buscar otra cosa. O por lo menos, si tiene plomo, si tiene, decir, bueno, pero la cantidad que tiene es mínima, no corre en peligro la vida, como por lo menos para atenuar el monto de la pena, ¿tá? Y de una posible y seguramente una indemnización a nivel civil, que seguramente esta gente habrá reclamado. Pero sí, claramente el defensor va a tratar de demostrar eso, de demostrar de que no hay un nexo de causalidad, no hay una causa, lo que hablamos cuando dimos la clase anterior, que tiene que haber un nexo de causalidad. Es decir, tenemos que probar que realmente ese plomo en los menores vino de ahí. No es fácil. Y ahí empiezan a juzgar, no a juzgar, empiezan a jugar cuestiones de, bueno, de presunciones, si estaban ahí, estaba ahí el plomo, y ellos son, o sea, no son vecinos colindantes, y no hay otra fuente de plomo al cual se pueda tener acceso, no hay, no hay mucho que defender. Acá
en un caso como esto, y si leyeron algunas cuestiones que ya estaban remarcadas en cuanto al fundamento de los jueces, eh, no había mucho que defender. Eh, Son de esos casos en donde, mira, busquemos la pena más, tratemos de que te apliquen la pena más baja, pero de esta no zafás, ¿está? Eh, Cuando, por ejemplo, en el agua, y si hay varias empresas, como hablábamos, ahí donde sí se complica la prueba de, de, de la, ¿cómo se llama? Digamos, que haya varias empresas que se descubre que están vertiendo líquidos contaminantes, entonces, claro, el cúmulo de todas hace inutilizable el agua, pero a lo mejor cada una lo hizo en una proporción autorizada. Bueno, y una o no, pero bueno, ahí es donde jugás más con la posibilidad de poder, digamos, entre comillas, zafar y poder demostrar y apuntar a lo que se llama la duda, ¿no? La duda que beneficia al reo al momento de la condena. Pero en este caso, por como está acá detallado, redactado el fallo de casación, no había duda. eh, Así que no te que el defensor, digo, no te queda otra que decir, bueno, sí, pero veamos el monto menor de pena. Por ejemplo, uno de los argumentos de las defensas dice que no hubo pericias técnicas que determinen cuál fue el medio contaminante por la cual ingresó el plomo al organismo de los niños, que descarte que el suelo haya sido invadido por el agente dejado. Ah, porque además había habido otra empresa ahí, aparentemente, por lo que entendí, Oxiplom. Entonces, también ellos plantean que en realidad el plomo que los contaminó no es lo de ellos, sino lo que había dejado una empresa anterior. Entonces, tratando de buscar o de ir por lo que te planteé, lo que te decía recién, generarle la duda al tribunal. Pero si después vos lees, cuando ya empiezan a escribir los fundamentos, te voy a decir en qué página está, que está marcado, por la página 20 más o menos de este fallo. Y una pregunta con respecto a eso de que, por ejemplo, yo, no sé, que me compro un terreno que tenía una empresa y la empresa anterior contaminó, ahora la contaminación pasa a ser del nuevo propietario, sería. Mm, Disculpa, dame un segundo, ahí te contesto. Sí, para que tengo que contestar urgente un temita. Sí, decime de vuelta, por favor. que en el ejemplo que me diste vos de la causa esta, que decían que estaba Oxiplom, si vos, esto es una pregunta, si vos comprás un terreno o lo alquilás, lo que fuere, y antes contaminaron y sigue contaminado, ¿no es como que te haces responsable de esa contaminación, aunque lo No, ahí sepas o no. no? No, a ver, si vos compraste un terreno y había una empresa anterior que fue la que contaminó, pero vos no contribuiste a empeorar, no tenés por qué responder. Primero, podríamos hablar de una responsabilidad si en alguna medida, ponele que cuando vos compras el lugar, el terreno o el establecimiento, eh, te hacen saber esa situación y en el contrato está, asumís la obligación de llevar adelante medidas para que aminorar esa contaminación. No se me ocurre qué sería, pero bueno, en los que trabajan y son químicos que puedan que estén acá sabrán si se puede hacer algo. Ahí Sí, 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 porque vos asumís la profe, responsabilidad. profe, Maximiliano, No, perdón, sí, sí, hay medidas de mitigación y remediación del suelo si está contaminado. claro, ahí se pueden tomar medidas. Entonces, si vos al comprar el establecimiento, supongamos un galpón, y te hacen saber y en el contrato, justamente, eh, el vendedor te lo hace saber y vos te comprometes a tomar medidas, entonces ahí ya, a partir de ahí,
la responsabilidad pasa a ser de que la compró. Porque incluso el otro, no, bueno, yo le avisé, él se comprometió a tomar las medidas para remediar esta situación. Si no lo hizo, yo ya no tengo más nada que ver. Sí, López. López, Sí, ¿cómo te llamas? Para no Walter. decirte López. Walter. Sí, hay estudios de suelo que determinan el tiempo de la contaminación. En caso de que él adquiera una propiedad y él no tenga conocimiento, se le puede hacer, se puede correr el objeto de la investigación. Lo que se puede hacer es el estudio de suelo propiamente dicho, que creo que es de carbono, para determinar el Bien, tiempo de la contaminación. Incluso si claro, él sabe que toma un terreno que fue previamente contaminado, puede ser, igualmente está sujeto a un delito, o sea, por omisión, ¿no es cierto? Si hay un elemento claro, contaminante del que él tiene conocimiento de que puede llegar a ser eh, malo, dañino, él como ciudadano tiene el deber de informar. Y ahí podría, ante la exactamente. Por omisión eso, sí, perdón, ante la omisión bueno, del deber de informar, se le puede acusar de la posible comisión de un delito en un partícipe secundario o una cuestión así. sí, el tema es, primero, yo planteo la posibilidad de que cuando compras te haces responsable vos de tomar las medidas, por ejemplo. Pero también puede estar la otra posibilidad que estás planteando vos, Walter, que eh, no se dice nada en el contrato, puede que vos sepas que hay litio o hubo algún tipo de contaminación. Entonces, bueno, esa omisión de llevar adelante alguna tarea y permitir que se siga, digamos, esa contaminación sigue estando ahí y sigue produciendo sus efectos, ahí habría una obligación, puede surgir una responsabilidad penal por la omisión de no tomar ninguna medida, pero también puede ser que no sepas, nunca te enteraste. Por Claro, ejemplo, se me está ocurriendo, ¿no? Compras un terreno, una esquina en algún lugar de la ciudad donde hubo una estación de servicio. Y ahí tiene que haber tanques. claro, Si aparte, vos pensaste, perdón, yo no me profe, di ¿eh? quisiera agregar algo. Lo que pasa es que muchas Sí, veces se utilizan terrenos para estos fines, ¿no? Ejemplo perfecto el que usted dio por el tema de la estación de servicio. Salen mucho más baratos y según una oportunidad inmobiliaria a la adquisición de una compra de un terreno barato para poder edificar departamentos para alquilar. Si después hay una filtración de agua y esa contaminación que hubo antes, ahí no puede decir, no, yo no sabía. a eso iba. Si vos compras un lugar donde hubo una estación de servicio, y después se descubre que hay una contaminación. Yo no sabía, pero vos sabías que había una estación de servicio. O sea, tendrías que haber tomado los recaudos mínimos para saber si quedó alguna consecuencia de haber funcionado ahí una estación de servicio y haber tenido eh, los lugares que tienen para guardar eh, los combustibles. Entonces, bueno, ahí juega un poco. Pero también puede ser el caso de que compras un terreno y nunca te enteraste, nunca supiste y nunca te avisaron nada de que había una contaminación. Puede ser. Si no, puede pasar la Claro. responsabilidad. Sí. Quiero agregar algo más. Acá lo que pasó en mi ciudad fue que hay una estación de servicio cerca de ¿Dónde una estás? escuela ¿Dónde en estás? Río Grande, en Tierra del Fuego. Había una estación de servicio en pleno centro y cruzando la calle había una escuela. El mal mantenimiento de los conductos de la escuela y la filtración de uno de los tanques de la estación de servicio hicieron que se filtre, contamine el agua que iba para la escuela. Se enfermaron los chicos y padres de los chicos iniciaron demanda contra la escuela y contra la estación de servicio por falta de mantenimiento. Y lo ganaron. Ahí, claro, lo que hicieron fue una demanda civil. Exacto. También podrían haber hecho una denuncia penal, al Creo que menos con la contra la estación de estación de servicio. servicio, contra la estación de servicio fue penal, contra el responsable y contra los directivos de la escuela por una cuestión de falta de mantenimiento. Es una escuela salesiana que tiene 90 años. Eh, y Ah. también se fueron contra los inspectores, contra todo el mundo, porque bueno, es una escuela privada y aprovecharon y demandaron a todo el mundo. Y en general, en el ámbito civil, vos vas contra todo lo que se te ocurra. Después vas viendo, porque hay lo que se llama en el ámbito civil, está lo que se llama la responsabilidad solidaria. Entonces, vos por ahí demandás a 10
Y bueno, a lo mejor en el transcurso del trámite de la demanda civil puede que responda uno solo. Y después, bueno, responde ese. Este, por ejemplo, es privado. Si fuese una escuela pública y demandas a la provincia, quien sea el titular de, digamos, a la provincia, al director, al ministro de Educación, demandas civilmente todo y bueno, por supuesto que después se verá a quién termina respondiendo, pero ante la duda se demanda a todos. En el ámbito penal no podés denunciar a todos, aunque por ahí lo haces, y después, bueno, en la investigación se van decantando o no responsabilidades. En el caso de eh, hay una crítica que le hace el tribunal a la defensa que le dice, que en un párrafo que dice, el pretencioso ensayo se direccionó hablando de una pericia, ¿no? En pos de descartar el encuadre ilegal impuesto al inferir que las realizaciones se debieron a formas eventuales, culposas o bajo la órbita de responsabilidad de personas jurídicas, recayendo el reproche en la empresa actualmente quebrada Oxiplom, según los artículos de la ley la tanto. Sin embargo, desde la tipicidad, no huelga remarcar que ambos actores contuvieron la parte objetiva del tipo desde el dolo de peligro descartado de cualquier posibilidad imprudente, pues fueron consideraciones abordadas cuando se trazó la suerte adversa del embate por el que se dedujo una errónea valoración probatoria. Estos son los típicos que les gusta escribir y que después nadie entiende nada. Lo que está diciendo acá que, eh, digamos, lo que pretenden los defensores de que todo el reproche debe caer a la empresa quebrada, sí, está bien, pero de todos modos, eh, vimos en su momento que cuando la que contamina es una empresa, esto pasa a los directivos y eventualmente, en este caso, a los actualmente lo que estábamos hablando recién. Los que quedaron ahí y que siguieron en la misma situación deben hacerse cargo de la contaminación, porque sobre todo siguieron contaminando, salvo que se pudiera demostrar que no hubo más, que cesó, digamos que no siguieron, como hablamos recién, a lo mejor cuando se contamina un río, bueno, yo adquirí la empresa, pero a partir de que yo la compré, yo ya no sé, ya no hubo líquidos contaminantes al río. Bueno, está bien. Bueno, pero ¿y lo anterior? Bueno, no, lo anterior yo ya no me hago responsable, ya pasa al otro. Pero desde que yo estoy acá, yo tomé las medidas necesarias y lo que yo vierto en el río no es contaminante. Bueno, está bien. Y eso es importante porque, como les dije, la responsabilidad penal juega distinto que la responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad penal es individual, por lo tanto, yo no me puedo hacer cargo de lo que haya hecho otro. Siempre y cuando yo demuestre que desde el mismo momento que me hice cargo de esta empresa que antes contaminada, hoy ya no lo hace, me libero de responsabilidad. Profe, Sí, hay un caso muy importante que está unido con el leading case, que es el de DuPont. contame, a ver, contame. El caso DuPont, hay películas y todo sobre esto, sobre la fábrica DuPont en Estados Unidos, estaba antes de llegar a un pueblo y generó malformaciones y enfermedades sobre casi el 70% de la población. Y un abogado nuevo se encargó del caso y se encargó de determinar las causales y objetaron esto. Desde que llegó el CEO, como se dice ahora, o sea, el nuevo gerente, dijo, no, yo de acá para adelante tomé todas las medidas necesarias para que esto no sucediera. Dice, sí, pero usted, era una fábrica estaban haciendo cosas de teflón. Y el teflón contaminó, había muchos casos de cáncer infantil y muchas otras enfermedades, ¿no? Pero se tomó el trabajo que le llevó años determinar el antes y el después de la identificación concreta del producto que contaminaba
y atribuirlo a cada una de las personas en el lapso de tiempo que Dupont había trabajado, que venía hace 20 años trabajando, y bueno, fueron presos y clausuraron la fábrica y indemnizaciones por $50 millones, creo, a las familias. Pero aún ellos, o sea, no pudieron demostrar de que habían dejado de contaminar, ¿por eso los condenaron? Lo que pasa es que desde que el nuevo jefe de la empresa Sí, tomó, era muy sí. difícil porque tenía que hacer un levantamiento de tierra sobre toda la ladera del río, porque la Ah, claro, contaminación ya estaba en la base del río y de profundo. toda la vertiente, ¿no es cierto? Y aparte fue con trascendencia internacional porque eso desembocaba en el mar y el teflón era tan contaminante que hicieron estudios a 200 kilómetros y había residuos de teflón en Ah, la imposible. extensión costera muy grande. Ah, sí. Entonces fue una responsabilidad. Claro que en ese momento casi llega a la quiebra. DuPont es una empresa, una marca muy conocida a nivel internacional. O sea, yo recuerdo a mi mamá con los encendedores de DuPont que eran. Pero bueno, cuando se dedicó al teflón y el procesamiento, vertía los químicos directamente en el. Y está bueno, hay una película que lo muestra que se llama Expedientes Secretos, algo así, que es la cuenta de historia verídica de todo el proceso judicial de. Sí, sí, en Estados Unidos por ahí tienen estas cosas que acá en Argentina, si vos demostrás, bueno, pero yo recién me hice cargo, acá sería muy difícil, muy raro que en esas condiciones alguien pueda ser condenado. En todo caso, tráeme los directivos anteriores que fueron los que realizaron la contaminación. Lo que pasa es que a lo mejor también juega con un tema que acá existe, que creo que en Estados Unidos para ningún delito, que es la prescripción. En Estados Unidos tengo entendido que no prescriben las causas. O sea, hoy se investiga un delito de hace 30 años atrás y se condena. Acá no. Tenemos la prescripción, que tiene sus fundamentos y que, bueno, en algunos casos creo que es razonable. Ahora con el caso del chico este que apareció, los restos que apareció en la casa esta que supo habitar Cerati, se va a terminar. O sea, la verdad que están buscando responsables, investigando y dejaste jurisdiccional para que cuando se diga, sí, este puede ser el autor, bueno, está para que se acabó la historia. Hay todo un desgaste jurisdiccional que la verdad que, salvo que le quieran imputar por otro delito, como puede ser el encubrimiento, que bueno, por ahí podría no estar prescrito. Pero bueno, eh, hay un párrafo que dice dice, el punto, analizando el comportamiento de uno de los imputados, dice, Taviere mantuvo conductas que perfectamente sujetas con el conocimiento del riesgo creado, dado que era quien fundía el material en el lugar del modo reseñado. Ante ese cuadro, colijo que se representó la posibilidad de afectar la salud pública e igualmente continuó con la faena configurándose al menos el dolo eventual sobre el resultado de peligro. Acá, en este parrafito, dice el imputado, eh, el tribunal dice no, porque la defensa hablaba, en uno de los planteos de la defensa era que, bueno, que en realidad era un comportamiento imprudente y que no había habido una intención, un dolo, un querer contaminar. Entonces dice acá, los jueces le dicen, mantuvo claramente su conducta, era una conducta que, que sabía que estaba contaminando, que era un riesgo creado, como dice acá, al fundir material en el lugar reseñado y que obviamente eso, él no podía, no puede decir que no sabía que esa fundición no fuera contaminada. Y habla configurándose al menos el dolo eventual. Lo quiero recordar, el dolo eventual se dice que el dolo eventual es cuando una conducta, si bien creo que puede tener un resultado dañoso, pero en realidad entiendo que en realidad no me importa. Está o sea, el dolo eventual es cuando yo hago algo que me represento la posibilidad de que produzca un resultado o no, pero en realidad si lo produce o no lo produce, no me importa. Desprecio en este Profesor, caso por la vida. Sí,
Te escucho, Sergio. Disculpe, pero ahí no hablaba, ahí, cuando en el fallo no era, decía que no tenía la defensa, que no era un dolo directo, sino La que defensa plantea eso. sí, Entonces, y acá, en el caso de Taviere, el tribunal le dice, la conducta encuadra dentro del conocimiento del riesgo creado. Él fundía material en el lugar, como se indica en la causa, por lo tanto, ese representó la posibilidad de afectar la salud pública, al menos un dolo eventual. Y eso es lo que estaba explicando, ¿no? El dolo eventual es, yo me represento una posibilidad de algo, aunque no lo quiero, pero de última no me importa si se produce. Por eso, bueno, por supuesto, el doble eventual es bastante, en algunos ámbitos es discutido, pero por eso dicen, en realidad es doloso. a eso me refería, porque él daban como que él tenía conocimiento y a lo mejor él no tenía conocimiento y lo hacía de ignorante. La verdad que es como que es muy amplio el tema del dolo eventual, ¿no es cierto? Eh, lo que pasa que, a ver, si vos te dedicas a, digamos, a determinados ámbitos en esto, y que fundían material y que esos materiales seguramente tendría plomo, y vos te dedicas a esto y a tener material contaminante, o sea, eh, hay determinadas actividades que vos sabes que están manejando plomo o sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud. Y si estás fundiendo, me imagino que esos vapores, lo que sea, se van, pueden contaminar y en todo caso, acá estamos hablando de, en este el caso de menores que, salvo que me haya confundido, no, este es el caso de los que menores que estaban con plomo, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, los Perdón. dos nenes y los papás Son, también se vean son los contaminados. vecinos, sí, son los De los vecinos vecinos con que plomo. resultaron contaminados. Entonces, si vos estás fundiendo plomo y los vecinos colindantes están contaminados con plomo, eh, yo creo que, o sea, entiendo que los sujetos, si se dedican a esto, tienen que saber. Está lo que se llama, además que también hay, además de esto del doble eventual, hay algo que se llama ignorancia deliberada, que también está siendo es muy discutido, que está siendo aplicado en algunos ámbitos, eh, no con pocas críticas, que es lo que te dije, la ignorancia deliberada. ¿Qué consiste? Por ejemplo, vos estás manejando este tipo de materiales, vos tenés que saber que eso es contaminante. Entonces, si vos no decís, no, en realidad, la verdad que sí, yo trabajo en esto, sospechaba, creía que podía ser contaminante, pero la verdad que nunca me puse a investigar o a querer averiguar bien el tema. Entonces, eh, ahí lo que se dice es, cuando vos y en un ámbito tenés que conocer determinadas cuestiones y emprendés un comportamiento no, no conociendo o no queriendo conocer sobre la situación, mantenerte en una ignorancia o en un desconocimiento, sobre todo para luego procurar aminorar la responsabilidad penal, ese comportamiento, en vez de tratarse como un comportamiento imprudente, debe ser considerado un comportamiento doloso. ¿Está? O sea, profe, sería Ignorancia del... como el deber el deber de saber con qué tipo de productos está trabajando. Exactamente. Me voy a largar a hacernos Les una voy a dar planta un nuclear caso. si no tengo idea de lo que estoy haciendo. Claro, ¿cómo no vas a saber que si estás fundiendo cuestiones con plomo, cómo no vas a saber que eso es contaminante? Si vos te dedicas a eso. Les voy a dar un caso de la vida real, esto es doloroso, pero un caso en la vida real y no se van a olvidar de ignorancia liberada. Messi. Cuando a Messi lo condenan por evasión tributaria en España, lo condenan imputándole ignorancia deliberada. Porque, ¿qué sucede? Messi, para el manejo de su
derecho de imagen, contratan a un estudio número 1, top mundial, de manejo de todo lo que es la finanza, los contratos y el manejo de la imagen. Entonces, Messi tenía en ese momento 17 años, contratos en inglés, y el apoderado, firmaba el apoderado como el padre como apoderado, pero también él firmaba. Entonces, cuando se analizaron los balances, todos daban 0. Porque vaya a saber qué maniobra hacían para que diera 0 y no tuviera que pagar impuestos. Entonces, a Messi lo condenan diciendo que él debería haber sabido o debería haberse dado cuenta de que no podía dar resultado 0 y de que no tuviera que pagar ningún impuesto. Y igualmente el padre, aun cuando el tribunal reconoce que los contratos eran no solo en inglés, sino que además de muy difícil interpretación. Entonces, digo, mi crítica siempre ha sido, a ver, Messi sabe decir yes, hello, ahora que está en Miami, y hasta por ahí nomás. Y le traían a los 17 años contratos en inglés. Es lo único que le importa es jugar al fútbol. Entonces, ¿cómo le vas a achacar que, debería haber sabido que estaba evadiendo? Sin embargo, cuando, bueno, se lo condena, se va al Tribunal Supremo de España con un recurso y el Tribunal Supremo r- confirma el fallo, mantiene lo de la ignorancia liberato, pero dice, reconoce y llama la atención que por qué este estudio contable que lo asesoraba Messi no había sido investigado. Porque en realidad eran a ellos los que habrían que haber investigado, no a Messi. Porque además, en derecho penal está lo que se llama el error invencible, el principio de confianza, en el sentido de, a ver, yo Messi gano fortuna, contrato a un estudio jurídico, no al primo que se acaba de recibir de contador, no, o al amigo de toda la vida, no. Contrató al estudio número 1 del mundo en esa materia para que lo asesore. Yo entiendo que me va a asesorar bien. Se llama esto el principio de confianza. Entonces, y así, y no lo tocaron ese estudio en la causa. Entonces, con el criterio que le aplican a Messi, ignorancia deliberada, todos los deportistas de alta competencia y que son millonarios tendrían que ponerse ya con ese fallo, todos a estudiar ciencia económica o hacerse un curso acelerado en materia impositiva para saber si su contador le está llevando bien las cosas o no. Yo le pago al contador y lo contrato a él para que él me lleve las cosas. Entonces, bueno, pero esto para ejemplificar. Pero cuando se habla en determinados ámbitos, como en esto sí yo lo puedo aplicar a la ignorancia liberal. Porque yo puedo decir, así como ellos dicen, no, ellos no podrían haber, no deberían haber sabido o sabían que eso contaminaba. Al menos doble eventual. Bueno, podrían haber perfectamente haberlo dicho ignorancia liberada. Están diciendo de que no sabían o que no quisieron averiguar si eso era contaminante o no, a los efectos de evitar una responsabilidad o de aminorar tu responsabilidad. Entonces, la doctrina que te dice, cuando vos lo haces con esa intención de estar en error o mantenerte en el error, en la ignorancia, deliberadamente, a propósito, para liberarte de la responsabilidad, se te tiene que imputar el delito o condenar como si fuese un delito, como si hubieras actuado en forma dolosa, aun cuando no tuvieras conocimiento cierto de la situación. O sea, ¿Sí, tiene la claro? misma tiene la misma severidad en la escala penal, digamos, la ignorancia deliberada. Exactamente. Yo pensé Por que eso era es cuestionable. atenuante. Yo pensé que era No, atenuante. no. Por eso a Messi lo condenan y lo Claro. condenan como un delito doloso. Y acá lo dicen con otra forma, pero es más o menos parecido. Pero, por supuesto, si vos estás en un error, por ejemplo, ¿cómo sería un error que atenúe tu responsabilidad? Eh, en este caso, esta gente que diga, no, a ver, este tal contador, ¿dónde está? Está bien.
también el abogado defensor hubiera podido mostrar que su cliente se hizo asesorar, vino gente especializada en el tema y le dijeron, no, vos fundí que no hay problema. Entonces, bueno, a ver, yo me hice asesorar con gente especializada y me dijeron de que no, que no contaminaba y que eran valores normales y que no iba a tener daño para la salud para nadie. Y acá lo tengo por escrito, ponele que lo tengo por escrito. Bueno, ahí sí vos podés aminorar la responsabilidad, porque eso es un error y se suele llamar error de hecho. Es decir, y un error que se llama invencible, porque vos fuiste ante una fuente confiable que te asesoró porque vos no sabías del tema. Ahí sí te puedo aminorar. Hay un autor alemán que dice, cuando el déficit de conocimiento se debe a, a un problema volitivo, es decir, no me interesa, y agrava la conducta. Cuando el error, ese defecto del conocimiento se debe a a una insuficiencia de conocimiento, pero que no es imputable a vos porque alguien te asesoró, eso sí te beneficia. No sé si queda claro. Sí, 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 muy claro, profe, Sí, gracias. y Va. ¿cómo sería? Porque, Perdón, por Juan, perdón, ejemplo, Juan, perdón, Juan. Primero, Mari, que levantó la mano, pero antes de Mari, ahí veo que están escribiendo algunas preguntas en el chat. Yo preferiría que las hagan, conecten su audio y pregunten o levanten la mano. No, no hay problema, para mí se ve mejor. Mari, Quería consultar, en el caso de que uno tenga una sospecha, no sé, supongamos, hablamos del caso de esto de la contaminación de los chicos del vecino. Supongamos que ellos sospechan que es debido a la actividad del vecino, pero no tienen todavía una certeza de que eso sea así. Y como veo que la justicia se toma su tiempo para determinar ciertas cosas, es causa suficiente como para detener la actividad del vecino hasta tanto se determine si es debido a eso o no. O cómo se hace en ese caso, porque si es una cuestión de ambiental o de salud, no va acorde con los tiempos de la justicia. no, pero a ver, vos ponele que sos vecina de estos dos personas, no, no sos vos la que se ha contaminado, sino que es otra vecina tuya, como en este caso estos dos menores, y ellos te comentan esta situación, automáticamente vos lo asocias con lo que hacen estos y o los haces a ellos o vas vos y haces la denuncia. Después que investiguen. A lo mejor se determina que en realidad no es eso, sino que es por el plomo que están contaminado el agua de la escuela donde van, qué sé yo. Pero por lo Profe, menos que sea, sí, espera, Walter, porque Juan Pedro, para. Pero entonces por ahí hay que denunciar y que bueno, que la justicia investigue, porque por ahí si no le decía a la justicia por ahí de oficio no va. O por lo menos algún organismo administrativo que haga las primeras averiguaciones y que se encarguen ellos de hacer luego la denuncia penal. Pero hay que comentarlo. ¿Está? Juan Pedro. ¿cómo sería el caso de la responsabilidad si, por ejemplo, las empresas, como la gran mayoría, las que no son tan grandes, terciarizan lo que sería, no sé, estudios de impacto ambiental, informe ambiental? Congelaste, Juan. No, es él, no soy yo. Bueno, hasta que vuelva. Walter, sí, estabas yo por decir algo. en respuesta a lo que preguntaba la compañera, lo que puede hacer es un amparo y pedir una medida cautelar y solicitar un estudio de impacto ambiental, que sería lo más rápido, ¿no? Porque es expedito, eh, pero está complicado igual. Sí, hacerlo saber algún organismo que se encargue bueno, Córdoba tiene la policía ambiental, a ir a hacer la denuncia a ellos y que ellos se encarguen y y si detectan que sí, que hay posibilidades de que de ahí surge la contaminación,
tendrán ellos que pedir al fiscal que disponga alguna medida precautoria como eh, que se pare la actividad, hasta tanto se demuestre bien o no si la contaminación proviene de ahí. Sí, sí. Sí, Juan Pedro, te congelaste. Te escuchamos de vuelta. Sí, vi que se congeló todo y bueno. No, decía de que si, por ejemplo, una empresa que por lo general las más grandes, perdón, las que no son tan grandes terciarizan todo lo que sería lo ambiental, cuando hay un caso de que, no sé, de tal empresa terciariza y ellos se justifican con esos estudios que le hizo, no sé, una consultora ambiental. Ahí vos igual seguís actuando en contra de la empresa y, digamos, vos con la consultora ni siquiera, ni está en el caso, digamos, no se tiene en cuenta. No, no, sí. Un fiscal o un juez, o un fiscal, bueno, son los fiscales los que investigan, debería citar a la que te asesoró, porque a lo mejor te asesoró mal. Entonces, como decíamos recién, a ver, yo fui a los especialistas, me asesoraron y me dijeron esto, y resulta que contamino. Bueno, tráiganlos a ellos, y son ellos, por haberme asesorado mal, los que deberán responder penalmente, ¿está? Siempre y cuando también demuestres la idoneidad de quien te asesoró, ¿no? Este, y lo serio de los informes. Eh, yo creo Sí, que un poco lo que hablamos sobre el tema de asesoramiento impositivo, acá pasa lo mismo. Si vos fuiste y buscaste asesoramiento en especialistas en materia ambiental, y bueno, vos ya, eso sería un error invencible dentro del derecho penal. ¿Está? sí. ¿Alguien más? Profe, recién Sí. dijo medida precautoria, o sea, un Ujú. amparo sería una medida precautoria. Sí, lo que pasa es que el amparo funciona, digamos, vos vas ante cualquier juez y interpones un amparo, ¿está bien? Pero una medida precautoria también puede ser en una causa penal. Por ejemplo, ponele que haces la denuncia ante la policía ambiental. La policía ambiental hace estudios, hace unos análisis y dice, sí, acá hay posibilidad de que esta enfermedad, este plomo de los menores venga de ahí. Hacen la denuncia penal y le dicen al fiscal que ordene que como una medida precautoria disponga el cese de toda actividad. Entonces, los fiscales, en este caso se lo tendrían que pedir al juez, plantearle que, bueno, que hay elementos más que suficientes para sospechar de que estos chicos están siendo contaminados por este lugar. Solicito que Inter avance la investigación, se disponga una medida precautoria, una medida cautelar de que no sigan con la actividad. Y el juez, si entiende que están dadas las condiciones, puede ordenar eh, una cautelar de ese tipo. Y en algunos casos es más probable que salga, bueno, los tiempos puede, puede ser rápido en cualquiera de los dos ámbitos, civil o penal. Lo que pasa que en el ámbito penal, bueno, tenés que llevarle elementos suficientes al juez para que frene una actividad. Frenar una actividad también va a depender de la mayor o menor posibilidad de que te la den, el tipo de actividad, porque por ejemplo, si es una empresa con 100 empleados y le decís paren toda la producción, no creo que te lo den, porque estamos pensando en que pueden verse perjudicados 100 empleados, 100 personas que trabajan en la empresa. Entonces, por ahí se buscará otra medida menos gravosa, pero sí tratando de eh, atenuar la contaminación que se esté produciendo. Ahora, en este caso, son dos sujetos que tienen un coso de chatarra en el fondo de su casa y están, bueno, no, listo. Que queda terminantemente prohibido por ahora seguir fundiendo cosas y generando vapores contaminantes, por ejemplo. ¿Está? Eso también creo que es importante al momento de evaluar. Eh,
A ver, había visto otros párrafos interesantes de este mismo fallo. Bueno, pero más o menos está uno, dos, fíjense. Y el otro, el documento ese 652, que es el comentario de un fallo de la Cámara Federal de Casación, que también rechaza un recurso de casación por condena por contaminación ambiental. Eh, bueno, la primera parte un poco y después, cuando habla del fallo, empieza concretamente cuando en el punto 2 dice antecedente del caso, dice que el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná, Entre Ríos, resolvió el 11 de diciembre del 2020 condenar a Jorge Mocarvel, socio gerente y responsable de Mocarvel SRL, a 3 años de prisión de cumplimiento condicional y al pago de una multa de 50.000 pesos. Además, se le impuso a realizar un curso sobre los cuidados del medio ambiente, tareas comunitarias a favor de la municipalidad y cualquier institución correspondiente a la localidad, o donación en caso de imposibilidad de considerar responsable del delito de contaminación. Y el caso, a ver, ¿dónde está el resumen? Si encuentro el resumen. No, no, no. Bueno, el fallo dice, espero que lo tengan a mano y lo estén viendo. La casación fundó el mantenerla, que se fundó en las testimoniales, en las pericias científicas recabadas durante la investigación, que confirmó la existencia de sustancias peligrosas para la salud de los afluentes líquidos del establecimiento que desembocaba en el arroyito El Salto, así como también en el aire a partir de la quema de restos orgánicos al cielo abierto y sobre el suelo, los que ocasionaron la producción de lixiviados que contaminaron las napas subterráneas. Y se le atribuyó a este tal Mocarvel, en su carácter de socio gerente de la sociedad que operaba el establecimiento, la responsabilidad por los hechos, quien además se había comprometido anteriormente ante un llamado de atención de las autoridades ambientales a tomar medidas que hicieran cesar la contaminación y remediara lo ya ocasionado. Nada de esto sucedió, desembocando como consecuencia en un agravamiento de la situación que diera lugar a los reclamos de los vecinos en consecuencia de investigación. Es decir, este buen señor en algún momento se le hizo saber que había problemas de contaminación, que debía cesar o mejorar las condiciones, digamos. No hizo nada, entonces, bueno, con más razón lo condenaron y este y terminó condenado y la casación se lo confirmó. La defensa, ¿qué aduce en el recurso? Errónea la valoración de la prueba realizada por la jueza interviniente, eh, pues entendiendo que no se encontraba probada la contaminación de un modo peligroso para la salud, bien jurídico de este último, que protege la disposición legal aplicada, refiere que se ha comprobado que las sustancias podrían resultar nocivas y que ello no es suficiente para considerar consumada la contaminación, razón por la cual se debe volver a absolver a su asistido. Por otro lado, se agravia por la errónea aplicación de la ley sustantiva, o sea, de la ley de contaminación, ya que considera que la jueza había violado el principio de legalidad aplicando un delito ambiental que no se encuentra legislado, dado que el medio ambiente no es el bien jurídicamente protegido. Esos son los dos argumentos por los cuales la defensa, primero, una errónea valoración de la prueba, por entender que las sustancias podrían ser nocivas, pero no se habían probado concretamente si lo eran, y de que había un delito, o se estaría hablando de un delito que no estaba previsto. A esto, los jueces le dijeron a la defensa que la valoración de la prueba es adecuada, que las pruebas periciales, científicas, testimoniales y las tareas llevadas a cabo por los oficiales de prevención respaldan la acreditación de hechos contaminantes, la consecuente afectación del agua y el aire y la responsabilidad de Jorge Mocarvel en estos hechos.
Después, bueno, reconocen la importancia de la prueba científica que se llevó adelante, la existencia de niveles elevados de las sustancias peligrosas, tanto en el aire como en el agua, provenientes del establecimiento, y agrega que la relación de causalidad de los elementos contaminantes de fluentes líquidos y gaseosos que provienen de la fábrica y los residuos orgánicos dispuestos de forma incorrecta no puede ser refutada por haber actas de la actividad preventiva de los funcionarios firmadas por el imputado. O sea, se levantaron actas y donde se dejaba constancia de los elevados niveles y que se estaban contaminando y que estas actas fueron firmadas por el condenado. Ujú. El tribunal, en relación a a uno de los argumentos de la defensa, dice que frente al planteo de la defensa que sostiene que no existió la posibilidad de un peligro concreto para la salud humana, los jueces interpretan con una perspectiva ambientalista del cuerpo de la ley. Cabe recordar que la ley aplicada no es de presupuestos mínimos y fue sancionada cuando aún el medio ambiente no gozaba de protección constitucional. Y respecto a la salud, el delito previsto es un delito de peligro, mientras que respecto al medio ambiente es un delito previsto, es el delito previsto es el de lesión. Estos dos no deben ser considerados independientes el uno del otro, a diferencia de lo que pretende la defensa en el recurso. Es a partir de estos preceptos y lineamientos que debe establecerse hasta dónde llega el permiso para generar una situación de peligro, el riesgo aceptado socialmente para actividades que lo implica en sí misma y dónde comienza la prohibición. En definitiva, está comprobada la relación de causalidad, está comprobada los niveles que exceden los autorizados y que los contaminantes del río y del ambiente evidentemente surgían de esta empresa. Por lo tanto, se confirma el fallo condenatorio y entendiendo el tribunal que había sido fundamental todas las pruebas periciales e informes que se acompañaban a la causa. ¿Algún comentario con respecto a esto? ¿O alguna duda o algo que quieran comentar o preguntar? Yo había leído, profe, cuando le investigué este artículo, de que no contaban con los antecedentes, perdón, con los permisos ni la habilitación de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, y que, bueno, fue ese el accionar que produjo la contaminación, porque él lo hizo a sabiendas, que por más que lo negó, que lo había hecho a sabiendas, más adelante dijo que lo iba a reparar, entonces los fiscales le dijeron de que él sí lo había hecho a sabiendas. Puede Tal ser que sea cual. así. Sí, 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 tal cual. No sé si yo dije algo contrario, pero es así porque incluso lo dicen ahí que él sabía que ya había sido advertido, ya se habían hecho actas de que estaba contaminando firmadas por él, por lo tanto él sabía que ya tenía informes, digamos, de que estaba contaminando. Y no obstante, dice el tribunal, siguió con el comportamiento. Así que no me vengas ahora a decir que no sabía. Claro, Así que sí, sí, tal es cual. así. Sí, 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 tal cual, tal cual. Si dije otra cosa, si se entendió otra cosa, perdón, pero es Mm. así como, como No, decimos no, acá. no, sí, está bien. Mm. Eh, la verdad que sí, el tema, eh, yo creo que el principal problema que tiene los delitos ambientales, y probablemente algo ya hemos dicho en la clase anterior, primero que todavía no hay una conciencia clara de la gente, por parte de la gente, de lo que es la contaminación y los perjuicios que ocasiona. Eh, un tema también, eh, veo que, por ejemplo, ¿quién fue el que dijo que trabajaba en una fiscalía especializada? Eh, por ejemplo, acá Claro, yo. vos, Juan Pedro. Acá en San Luis, por ejemplo, donde estoy yo, no lo hay. Hay una cuestión dentro del Ministerio pero en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Medio Ambiente, una policía, pero no hay juzgado ni fiscal eh, especializado en el tema. Y como siempre,
si llega a haber alguna denuncia, caen en fiscales que no están especializados y terminan con el tiempo allá en el último cajón. Bueno, ahora ya son expedientes digitales, no sé, en el último archivo de la memoria, y no hay grandes avances, sobre todo por desconocer el tema, me parece a mí. Por eso, hay que seguir insistiendo con capacitación y sobre todo insistiendo en el ámbito de la justicia, a insistirle a los que tienen capacidad de decisión de que tomen esto en serio, que haya jueces o sobre todo fiscales que investiguen, eh, a las de seguridad, capacitarlas en aquellas provincias donde no hay tanta capacitación en este tema, conocimiento. Así que, mientras tanto, seguiremos con estos problemas. Eh, es- Así que bueno, hay que seguir eh, generando estos cursos que se organizan, estas diplomaturas y seguir para adelante y tratando de concientizar al resto de la población. ¿Comentarios? Todo una cosa más, profe, respecto al Ah, el fallo anterior que estuvimos viendo, porque también había leído en todo yo leí el fallo y después busqué comentarios en internet y todo, y una de las críticas que se le hacía al fallo ese de la intoxicación de plomo era que no se Mm. protegía el ambiente como un bien tutelado, sino que la sentencia era más a favor de digamos, de la gente perjudicada que del ambiente. Era una de las críticas que se le había realizado justamente al fallo. Bueno, es que eso, si te acuerdas, cuando vimos el bien jurídico protegido, estaba las dos posturas, si lo que se protege es el medio ambiente o si lo que se protege es la salud de la población, o sea, por estar afectada su salud por haber contaminado el medio ambiente. Y que, de acuerdo a lo que dice la Constitución, eh, se protege el medio ambiente, pero mirando a la persona. Es decir, que entonces, en realidad, lo que se está protegiendo es la salud pública, la salud de las personas, e indirectamente al medio ambiente, de acuerdo a lo que dice el artículo 41 de la Constitución. Eh, a lo mejor habrá que cambiarlo, habrá que ver eh, ese concepto perfectamente a través de la legislación. Eso se puede cambiar, el tema de decir, bueno, eh, el bien jurídico, la Constitución te da parámetros básicos y derechos, que las leyes que reglamentan, o las leyes al respecto, eh, no la pueden restringir, pero sí la pueden ampliar. Por lo tanto, si se entiende que hay que empezar a legislar en protección del medio ambiente como medio ambiente y no en función de las personas, bueno, sí, habrá que hacerlo. Pero en principio la Constitución por ahora lo hace así, y la ley de residuos peligrosos también sigue esa misma tónica. Se puede cambiar, se puede ampliar, no restringir. Mari, Profe, ¿estas denuncias pueden ser anónimas? entiéndolo, sí, no hay problema. Eh, en materia, en materia federal, códigos federales, están previstas algunas denuncias de delito en forma de identidad reservada. eh, Así que, en la medida que sea competencia federal, yo creo que no hay problema. Habría que ver si en cuando es competencia provincial, los códigos de procedimiento de las provincias si lo prevén. Eh, pero en principio no debería haber más de un problema de que sean anónimas o de que sean de identidad reservada. Es decir, che, yo vengo a denunciar esto, pasa esto, tengo esta prueba, tal, pero no quiero. Porque es mi vecino y no tengo miedo de tener algún tipo de represalia o lo que sea. eh, yo no creo que haya fiscales que se nieguen a tomar denuncias a través digamos, con ese planteo que se le haga. Si lo Porque hay, incluso creo que hay casos, o sea,
Veo que por ahí hay casos en donde las mismas empresas contratan a sus técnicos de higiene y seguridad y por ahí los mismos técnicos dan ciertas directivas que la propia empresa no acata. Es como decir, bueno, voy a denunciar a mi propio jefe. Es un poco complicado, pero también si llega a pasar algo, el técnico de higiene y seguridad queda pegado o, porque se supone que es él el que debe dar las indicaciones. Entonces, como para poner un ejemplo de que, bueno, por ahí está, hay cosas que se saben, pero es complicado por ahí darlas a la luz. Mira, en el caso que vos estás planteando concretamente, eh, cuando es una empresa, poner una empresa grande que tenga muchos empleados, poner una empresa de pintura, con, no sé, con 50, 100 empleados, lo que sea, grande, importante. Y hay un encargado de la seguridad y higiene o un gerente químico que se encarga de controlar de que no se esté contaminando y da directiva o hace recomendaciones, hay que mejorar esto, hay que hacer esto. Y los directivos de la empresa no lo hacen y siguen contaminando. Acá, ¿qué pasa? Acá vos tenés que pensar en lo siguiente. Eh, Cualquier fiscal o juez razonable y que con algún grado de estudio, eh, cuando tiene que entrar es la empresa. Bueno, tengo que entrar a la empresa para ver a quién le voy a imputar el delito de contaminación. Obviamente, un juez, como te digo, un fiscal, ¿qué es lo que debería hacer? Agarrar el organigrama y a ver quién es el responsable de que ese líquido sea contaminante o no. Hay un gerente o un encargado específico de que es quien está a cargo de controlar que los líquidos no contaminen. ¿Qué es lo que haría un fiscal común? Normal, digo. Vení vos, explícame esto. ¿Por qué se contamina? Vos sos el responsable. Porque a lo mejor se está contaminando y este responsable lo sabe o no lo sabe, pero el presidente de la empresa no lo sabe. ¿Por qué le vas a imputar el delito al presidente de la empresa si a lo mejor no lo sabe? Porque este no se lo dijo. Por el motivo que fuera, no se lo dijo. Yo, fiscal, no me voy a ir al presidente de la empresa si lo tengo a este gerente o a este encargado de esa área. Su rol dentro de la empresa es evitar la contaminación. Entonces, yo, fiscal, voy en contra de él. Ahora, yo lo llamo, le digo, vení, vos, yo acá tengo el organigrama y vos sos el responsable. Y esto está contaminando. El tipo viene y me dice, no, no, para, mira, acá tengo este libro firmado o estos mails al presidente de la empresa donde yo hace 2 meses le vengo diciendo, se rompió esto, estamos contaminando, pasó esto, estamos contaminando. Yo avisé, como se dice, el que avisa no traiciona. Yo avisé, andate arriba, anda el presidente de la empresa. Él está en pleno conocimiento de todo. Ahí sí subo en la escala jerárquica y me voy arriba. ¿Está? Porque vos tenés que determinar cuál es el rol de cada uno y en ese rol qué conocimiento tiene de la situación. Por supuesto que el máximo responsable, primero, es el presidente de la empresa. Y muchas veces, eh, por distintas razones, se va primero el presidente. No, empieza a subir. Fíjate si hay alguien antes que el presidente que sea responsable de esa contaminación. Si hay alguien responsable de esa contaminación antes que el presidente, voy a ese primero. Si ese me dice, no, no, sí, está bien, pero el presidente también sabe. Y yo no, está bien, yo no hice nada, pero él sabe. Demuéstrame. Y mira, acá está, yo le avisé. Pero bueno, la orden es a seguir. Bueno, después analizará si le cabía alguna responsabilidad también a él, aun cuando el presidente sabía de la situación. Pero ahí me voy arriba. ¿Me entendés? O sea, me parece que yo, digamos, esto yo lo planteo así porque en algún momento
me interesó estudiar y analizar justamente esta situación. Cuando vos entras a una empresa, ya sea por evasión tributaria o sea, por ejemplo, por contaminación ambiental, vas a ir directamente al presidente, por ejemplo, aquí en San Luis, una empresa acá que contamina y el presidente está en, ¿cómo se llama? En Buenos Aires. Una evasión tributaria, listo, traigamos al presidente. No, pero pará, averigüemos primero, ¿sabe el presidente? ¿No sabe cómo es el tema? Y acá en la contaminación pasa lo mismo. Eso es más o menos es mi idea de cómo debería actuarse. Porque como te digo, si el responsable de eso me dice, mira, yo informé, ellos saben y nunca me dijeron nada, o me dijeron, acá está la respuesta, no importa, vos ahí, listo. Está en alguna medida, bueno, está cumpliendo con una orden. ¿Está? Bien, profe, gracias. Sí, se entendió. Bueno. Bueno, ¿alguien más que quiera que tenga alguna pregunta, quiere comentar algo? Pues ya estamos terminando. Ah, No. bueno, un Muy gusto buena la nuevamente clase, haberlo. profe. ¿Cómo? Muy buena la clase. Muy clara, para Gracias, mí sobre todo, muy clara. Gracias. gracias. Que alguien que no sea abogada y que me diga que es clara, a mí me genera una satisfacción especial porque eh, a mí no me gustan los colegas cuando empiezan a hablar en difícil para que nadie les entienda, para hacer creer que por eso saben un montón. Entonces, siempre, y como también yo lo he pensado que a lo mejor es un defecto mío, porque hoy está justamente sacando la cuenta, hace ya como 20 años que doy clase en primer año de la facultad, cuando todavía tienen la purpurina y las cosas del viaje de fin de año, de curso, los agarro en primer año, así que imagínense, y hablar de cosas de teoría del delito y algunas cuestiones penales que no son fáciles de entender, tratar de que los chicos entiendan, eh, me preocupo por usar un lenguaje entendible. Eh, Cuando hago estas charlas por ahí rodeados de colegas, a lo mejor a algunos no les gusta, les gustaría que hable más complicado. Ya lo asumo como un defecto y me encanta cuando me dicen, te entendí. Así que muchísimas gracias, Mónica. Sí, Orlando. No, Sí, profe, estoy con usted por el hecho de que cuando usted dice que con los otros colegas a veces cuando hablan en difícil son terminologías que se usan solamente entre ustedes y a nosotros los que no entendemos e intentamos integrarnos, andamos como Adán en el paraíso, pero le doy gracias por que usted se pone en el lugar nuestro, que como dijo mi compañera ahí, podemos entender. Y hoy el tema casualmente que planteó la compañera de un muchacho que está en higiene y seguridad, me explicó tal cual lo dijo usted la escala piramidal de donde es el presidente a donde está trabajando él y cuando le llegan los problemas a él, ¿por qué tiene que estar enterado el presidente de la empresa? Para que no lo imputen a él también, no lo arrastre el Exacto, problema. Entonces exactamente. dice, en una primer medida tiene que estar el presidente de la empresa enterado, para que tome él la decisión última de lo que yo le dije. Así que lo pude entender, me quedó más grabado todavía el punto que explico, así que le agradezco mucho, muchas gracias. No, no, no. Gracias a usted y gracias por las palabras. Gracias, en serio. Sí. Por favor. Así que bueno. Bueno, gente, nuevamente un gusto haber estado con ustedes, haber compartido estas 2 horitas. Y como les dije la otra vez, a disposición a través de la gente que organiza esta diplomatura, tienen mi contacto, se pueden contactar conmigo por lo que consideren, que les pueda dar una mano en lo que sea, acá estoy. Parte penal, no me vengan con temas raros, penal. Yo lo único que hago. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, Maga, los dejo,
Gracias por la convocatoria nuevamente y bueno, Muchas algún día gracias, capaz que nos profe. veamos. Muchas gracias, Excelente su profe. clase. Muchas gracias. Chao, Sí, chao, muchas buenas gracias, noches. profesor. Muy Chao, claro, la buenas verdad que muy noches. claro. Gracias. Gracias, Sergio, Gracias. gracias. Chao, chao.